Estás escuchando La Travesía de Emprender Podcast, una iniciativa del programa de emprendimiento Travesía SEDUC UCN. Hola a todas y todos, ya llegó un nuevo episodio de La Travesía de Emprender Podcast. Hoy vamos a conversar de un tema con el que poco a poco nos hemos ido familiarizando durante los últimos años, un tema que ha sido controversial, ha generado muchas opiniones, muchas diferencias, pero que para los emprendedores abre un abanico de posibilidades para avanzar en sus negocios. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Así es, Javi, la inteligencia artificial no solo sirve para generar imágenes o para que podamos generar contenido, sino que también para que se puedan generar estrategias, para automatizar procesos y no solo para jugar, así que ojo con eso los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan. Así es, para adentrarnos en este emocionante mundo, hoy nos emociona mucho presentar a nuestro invitado, nuestro entrevistado experto. Es alguien que nuestros beneficiarios conocen muy bien. Estamos hablando de David Leal Olivares, director ejecutivo de ONG Innovación, con quien coejecutamos el programa Travesía y además es quien lidera la Academia Travesía. Bienvenido, David, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación y toda esta presentación respecto al tema. Bienvenido, David, claro, y es de la casa, así que siéntete como en tu casa. Vamos a comenzar para que ahí tú nos vayas contando en simples palabras. Por favor, voy a ir al tiro a que nos cuentes y a los auditores sepan. Y para quien no lo conoce, ¿nos podría explicar qué es la inteligencia artificial? Ok, mira, la inteligencia artificial es un campo que esté relacionado con varias disciplinas, ¿ya? Lo que busca es poder lograr que las máquinas tengan estas cualidades que nosotros consideramos que los seres humanos llamamos inteligencia. Entonces, que pueda, por ejemplo, tomar decisiones, que pueda comprender lo que se está hablando, que pueda resolver problemas. En especial, no solamente lo que está delimitado por alguna regla, sino que algo que se pueda acomodar a contextos distintos, ¿ya? Y frente a eso, hay un área que tiene que ver mucho con la humanidad, con las ciencias sociales, y hay otra área que tiene que ver mucho con la computación, ¿cierto? Con la matemática, la estadística, y lo que nosotros, lo que más hablamos ahora de inteligencia artificial, que tiene que ver con los modelos generativos, son modelos que han logrado un desarrollo tal que no solamente nos pueden ayudar a poder interpretar datos, sino también a crear nuevos datos, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo ahora, la revolución actual, que sería de la inteligencia artificial generativa. Ahí, David, tú usaste dos conceptos. Y inicialmente empezamos con la inteligencia artificial y después vamos a la inteligencia generativa. Entonces ahora estamos hablando de inteligencia generativa más que artificial, ¿o no? Lo que pasa es que la inteligencia artificial ha tenido como varios desarrollos en la historia, ¿ya? Pero lo que ha tenido mayor avance este último tiempo tiene que ver con algo que se llama Machine Learning, que es como el aprendizaje máquina. Sí. Y el Machine Learning tenía como dos áreas principales, pero que había algo común. Algo común es que hay muchos datos, ¿ya? Entonces, a través de muchos datos, primero uno podía predecir, hacer regresiones con esos datos, hacer predicciones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos muchos datos del tiempo y por lo tanto podemos predecir si mañana llueve o no. Sí. ¿Okay? También teníamos todo un área que tenía que ver con la agrupación de datos. Entonces teníamos muchos datos y podíamos agruparlos. Por ejemplo, hay un caso que es emblemático, muy conocido, muy estudiado, muy citado, de Walmart en Estados Unidos, donde ellos se dieron cuenta que hombres mediana edad, cada vez que compraban pañales, también compraban cerveza. De hecho, así se llama el estudio de impresión bien. Y por lo tanto, esa agrupación, que tal vez ahora podríamos nosotros pensar, bueno, ¿cuál es la explicación? Era difícil que le hiciera un ser humano porque hay muchos datos, muchas boletas, ¿cierto? Sí. Pero una máquina sí lo podía hacer. Y ahora, esta que es la inteligencia artificial generativa sería un tipo de machine learning que a partir de modelos que es como de refuerzo de este entrenamiento, ahora no solamente puede hacer regresión de los datos, no puede ser solamente agrupación de datos, sino también puede generar nuevos datos. Perfecto. Y esa es la diferencia. Entonces, es inteligencia artificial, es machine learning, pero sería un tipo especial que permite generar. Perfecto, ahí entendemos la diferencia muy clarito. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué tú crees que la IA es relevante para quienes están recién iniciando un negocio? Ya mira, primero porque la inteligencia artificial va a ser algo similar a lo que pasa con la electricidad. Ya todo lo que estamos haciendo nosotros ahora, nosotros hablamos de podcast, de internet, ya de nuevos medios, etcétera, pero ninguna de esas cosas existiría si no hubiera electricidad. Y la electricidad es tan estratégica
que incluso los países, las empresas que venden electricidad o que generan electricidad, ni siquiera están en el mercado. Ya, o sea, son industrias reguladas, etcétera. ¿Por qué? Porque son demasiado estratégicos para todo. Hace un tiempo, ¿no? En el verano se cortó la luz gran parte del país. Y la apagó como que, gigante. claro, o sea, no teníamos teléfono, no teníamos internet. No sabíamos por qué se cortó la luz, porque como no hay luz, no teníamos tampoco conocimiento. O sea, como todo falló. ¿Entiendes? Es súper estratégico. Y la inteligencia artificial, ya que tiene estas características, que está trabajando con los datos, está siendo parte de todo, ¿ok? Y eso va a hacer de que, por ejemplo, que cada vez que yo quiera crear, por ejemplo, una publicación en Instagram, voy a tener que ocupar inteligencia artificial. Incluso hay personas que se cuestionan si ocuparla o no. Ya como que está todo ese tema de, oye, ¿será bueno que, por ejemplo, que tú, Javiera, que eres periodista, que eres especialista en redes sociales, que le pregunten a inteligencia artificial si hacer o no tal estrategia, si será raro o no? El otro día... Ha traído muchos dilemas. Claro, exactamente, hay un dilema. El otro día veía un post que escribió una persona que hablaba sobre que él lo que pensaba es que incluso después para temas que son como de vida y muerte, va a ser ilegal no preguntar a la inteligencia artificial. ¿Ya? Y ahí él contaba un caso de una persona que había llegado con su hijo a una clínica, sector oriente, Santiago, o sea, muchos recursos, y que no habían varios médicos y nadie más o menos sabía la respuesta, ¿ya? O todos tenían como distintas visiones de qué es lo que podría ser, lo que le estaba afectando a este niño, pero no se ponían de acuerdo. Entonces alguien dijo, bueno, preguntémosle a la inteligencia artificial. Pusieron los datos y la inteligencia artificial le dijo, no, mira, debería hacer tal cosa. Y todos los médicos, claro, ¿verdad? Porque está viendo de otra perspectiva. Entonces la teoría de esta persona era de que después en el futuro incluso no va a ser mal visto que un médico le pregunte a la inteligencia artificial sobre un diagnóstico. Incluso va a ser ilegal el que no tenga como al mundo artificial como una segunda opinión. Como ese doble clic, claro. Claro, si ustedes han visto, no sé, vieron Doctor House, ¿no? Sí. Yo creo que la gente ha visto Doctor House. Doctor House en teoría era como un médico genial, que es el ser humano, pero que tenía un montón de otros médicos que también eran muy brillantes, pero que le ayudaban a ver el mundo desde otra perspectiva, y que regularmente los capítulos estaban estructurados para que la solución estuviera por la historia secundaria, ¿cierto? La historia secundaria es lo que entrega como la solución al caso principal. Y de cierta forma es porque eso te permite cierta epifanía, ¿ya? Y nosotros para lograr esa epifanía existen estrategias, ¿cierto? La gente que se dedica a temas de innovación, creatividad, sabe cómo desarrollarla. Los psicólogos, etcétera, también saben cómo desarrollarlo, pero en algún momento eso también es más o menos costoso, es lento, etcétera. Con la inteligencia artificial, obviamente, todo esto es mucho más rápido. David, y un emprendedor que esté recién iniciando con su negocio, ¿de qué forma podría aprovechar la inteligencia artificial o generativa? Claro. Mira, lo primero es que efectivamente hay cosas que tal vez son muy difíciles de hacer, o que existe que la curva de aprendizaje va o menos amplia, y por lo tanto con la inteligencia artificial generativa se podría hacer mucho más fácil. Por ejemplo, yo no sé diseñar en Photoshop, pero tal vez podría crear una imagen con inteligencia artificial generativa, y por lo tanto me ahorro esa curva de aprendizaje y lo puedo hacer a menor costo. ¿Ya? También ahí lo que tienen que tener claro los emprendedores es que la inteligencia artificial como tal ya está en todos lados, o sea, no es algo nuevo realmente. Cada vez que yo busco en Google, hay una inteligencia artificial que está definiendo cuáles son las respuestas que me entrega o no. Por ejemplo, ¿te has fijado cuando tú escribes en Google y se empieza como a autocompletar la búsqueda? Entonces tú dices como, ¿cuánto valen las? Y te empieza a decir como posibles respuestas. Ya, eso es una inteligencia artificial. Ya, eso es una inteligencia artificial que de hecho está haciendo una regresión, está tratando de predecir lo que tú quieres escribir. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de revisar tantas cosas al mismo tiempo. O sea, si que nosotros entregamos mucha información de una, no se entiende. ¿Ya? Imagínate a alguien que quiere comprar flores. ¿Ya? Quiere comprar flores en La Serena. Esa persona, si yo le muestro 100 resultados, se va a abrumar y no va a tomar ninguno de esos 100 resultados. Y, por otro lado, si esta persona, los primeros 5 resultados que le entrego, son resultados que a esta persona no le van a gustar, porque tal vez yo digo quiero comprar flores,
pero no quiero comprar solamente flores, quiero que estas sean a domicilio, quiero que sean personalizadas, quiero que sean como para la persona especial, etc. Él va a decir, esto no me sirve y no lo va a volver a ocupar. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? Ocupan modelos de Machine Learning para poder predecir ante la búsqueda de una persona que ya conocen, porque uno se arma una cuenta en Gmail, etcétera, saben lo que... Y le entregas todos tus datos al algoritmo. Exactamente. Ellos te entregan, dentro de los resultados posibles, los que son mejores para ti. Así es. ¿Ya? Y por lo tanto eso está en todos lados, no es algo nuevo y los emprendedores debieran aprender a ocuparlo porque muchas veces, especialmente el tema de redes sociales, uno está luchando contra el algoritmo. Sí, de todas maneras. Y ahí en este sentido, ¿qué herramienta o qué plataformas tú le recomendarías a las personas que a lo mejor todavía no tienen tanto conocimiento y están recién comenzando? Claro. Mira, bueno, lo primero es un tema de actitud, ¿cierto? No hay que tenerle miedo. Esto es como la electricidad. Ya si la electricidad, ¿se pueden quemar las casas con electricidad? Por supuesto que sí, ya, pero hay que saber ocuparla y la inteligencia artificial es lo mismo. ¿Ok? Entonces, no hay que tener miedo, hay que tratar de ocuparla. Obviamente que existen servicios de inteligencia artificial que tienen versiones gratuitas o que son completamente gratis o tienen versiones gratuitas limitadas que debieran ocupar. Los típicos que uno ocupa, ChatGPT, Claude, ¿cierto? DeepSeek, Grok, etc. Gemini. Pero ahí es súper importante que los puedan ocupar entendiendo que este es un modelo estadístico que te entrega las respuestas más probables posibles y por lo tanto que no hay una entidad, no hay una persona, no hay un pensamiento, no hay un razonamiento como lo entendemos de los seres humanos, sino que está estructurando respuestas posibles y al ser una máquina, para poder ocuparlas mejor, en la medida en que tú tratas de preguntar o dar instrucciones hacia una máquina, va a ser mucho mejor, ¿ya? Entonces, si es que tú quieres coser con la máquina de coser, tú no le vas a decir cose. Claro. Tú vas a decir como, perfecto, yo quiero coser esta pasta del pantalón, entonces tú colocas el pantalón en la posición y la máquina de coser tal vez tendrá más de un tipo de costura, entonces tú eliges el correcto y coses después. O sea, ahí entra un poco el criterio del emprendedor en este caso de darle la instrucción adecuada a este algoritmo, a esta herramienta. Hay que darle la instrucción adecuada al contexto, entendiendo que esta es una máquina estúpida, pero que tiene tanto poder de procesamiento de datos que te puede entregar cosas que para ti como ser humano inteligente te puede ayudar a hacer las cosas mejor. Buenísimo. David, ¿cuáles son los errores más comunes que tú consideras que los emprendedores hacen cuando están a lo mejor recién empezando a usar la inteligencia generativa? Bueno, lo primero es entregar instrucciones de forma que no es la correcta, ¿ya? O sea, como por ejemplo, acá en Chile también hablamos con mucha metáfora, etcétera. Chile, país de poetas, eso es muy notorio, y por lo tanto hace de que por ejemplo, que la inteligencia artificial, si es que yo le hablo de forma muy metafórica o sin entregar el contexto que soy chileno, etcétera, le cueste más entregar la respuesta, ¿ya? Entonces, el primer error es pensar que está hablando con otra persona, es pensar que esta persona siempre va a saber tu contexto. El otro error también podría ser el confiar en la respuesta. O sea, hay investigadores que hablan sobre que la mejor forma de ocupar una inteligencia artificial es pensar que esa inteligencia artificial está mal. Cuestionando. Y por lo tanto ser muy crítico frente a sus resultados. También entender de que si es que van a invertir, también tienen que tomar bien esa decisión. Por ejemplo, hay gente que paga el ChatGPT, el Premium, ya paga, estos son $20 al mes, etcétera. Claro, hay una versión más cara, $200 al mes, pero mucha gente paga el de $20 y aún así siempre ocupan el mismo modelo. Entonces están pagando por un servicio, pero están ocupando el mismo servicio que ocupa la gente en el gratis. Y ChatGPT tiene muchos servicios, o sea... Exactamente. Son muchos. Y hay que estar actualizado, porque cada vez hay más servicios, también a veces estas cosas fallan y también uno sabe que están fallando en este momento, entonces simplemente uno las deja de ocupar, ¿ya? Y lo otro que podría ser el error es tratar de verlo como una competencia. Esto es una herramienta, ya no compite contigo. Por ejemplo, no sé, si que hay alguien que sea un diseñadora, dice, oye, esta cosa diseña imágenes, o puede diseñar un boletín, etcétera. ¿Tengo que luchar contra esa inteligencia artificial? No, porque lo más probable es que la persona que le está pidiendo un diseño a ChatGPT
tampoco te lo iba a pagar a ti. Solamente no iba a tener el diseño nomás. Iba a tener una cuestión fea, así como en PowerPoint, no sé. De la misma forma que todos nosotros tenemos un celular, una cámara de video o de foto en el bolsillo, pero cuando tenemos un evento importante, así como un matrimonio, contratamos un fotógrafo, una fotógrafa, ¿cierto? Entonces, estas tecnologías también van a permitir que estas personas que en teoría son las más afectadas vayan a poder cobrar más y vayan a ser mucho más valoradas. Porque en un mundo donde todo el mundo escribe bien, porque ChatGPT le arregla la escritura a todas las personas, pero después toda la escritura se ve igual. Sí, y uno sabe identificar, claro, esto lo escribieron con ChatGPT, efectivamente. La persona que sabe escribir humanamente, que sabe escribir de forma creativa y que de todas formas es claro, esa persona va a poder cobrar mucho más de lo que cobra ahora. Y está mucho esta como talla cuando dicen, no, es que la inteligencia artificial me va a quitar la pega. Claro, y no es el caso. De hecho, lo más probable es que estos primeros servicios que, por ejemplo, el tema de las traducciones, la inteligencia artificial está haciendo muy buenas traducciones. Sí. Muy, muy buenas traducciones. Pero cuando tú necesitas una traducción especializada, tú contratas el servicio y ese servicio cada vez va a ser más caro. Tal vez ahora va a tener una baja en el corto plazo, pero en el tiempo eso va a ser más caro porque cada vez van a ser menos. Y por lo tanto se va a volver más escaso y ingeniera comercial, ¿cierto? Podría contar. Eso va a ser más caro ya a futuro. Obviamente, claro. Oye, David, ¿y cuáles son las prácticas en que un emprendedor puede usar inteligencia artificial como desde el primer día? Bueno, desde el primer día, primero, imaginémonos que, porque el emprendedor no es siempre el mismo, ¿cierto? Entonces podría ser un emprendedor que está en etapa de idea, o sea, una persona que está generando una idea de emprendimiento, que quiere refinar su idea de emprendimiento. Efectivamente, estos modelos generativos tipo chat son muy buenos para eso. Ya muy buenos para despertar la creatividad, para ayudarte a organizar las cosas. Obviamente que se lo tienes que pedir de esa manera. También hay muchas personas que generan servicios a base de estos modelos generativos. Algunos que están en estas mismas plataformas, por ejemplo, ChatGPT tiene una cosa que son los custom GPT o los GPT personalizados, en los cuales las personas, el chat no interactúa de cualquier manera, sino frente a un condicionamiento previo. Nosotros en Travesía, de hecho, en Innovación, tenemos un par de estos GPTs personalizados que ocupan los estudiantes y que les permiten, por ejemplo, mejorar su pitch, les permiten armar su canvas, etc. Y obviamente nosotros tenemos los propios, pero también existen otros en el medio, por lo tanto es investigar qué es lo que necesito y buscar cuál es la mejor opción. Sí, es cierto. Yo igual ocupo el que ustedes pusieron para la academia. Ya. Súper provechoso. Claro, que una oportunidad de poder estar siempre como ensayando, practicando o mejorando el pitch. Y ayer los emprendedores de nuestro programa se estaban preparando con claro, eso. Y eso que es una muestra de... Existen un montón, ¿ya? O sea, lo más probable es que si yo quiero estudiar matemática, que yo lo puedo hacer con ChatGPT, pero tal vez existe un GPT personalizado para estudiar matemática y tal vez para estudiar álgebra lineal y que sea súper bueno y que tenga ese condicionamiento muy claro. ¿Ya? Entonces, siempre también buscar la mejor opción dentro de lo ya existente. Así es. David, cuéntanos un poco de qué forma la inteligencia artificial puede ayudar a agilizar el trabajo de los emprendedores, porque muchas veces cuando no tenemos tanto entrenamiento con la IA, nos sentimos un poco abrumados y no sabemos de qué forma la podemos aprovechar. Bueno, está muy ligado a lo anterior, ¿cierto? La mejor manera que lo aprovechen es usándola, ¿ya? Es buscar el mejor modelo o el mejor servicio de los disponibles según lo que quieren utilizar. Y efectivamente, el ocupar la inteligencia artificial nos puede volver más productivos, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes que redactar un correo y tal vez el correo lo revisas 10 veces porque quieres que esté bien escrito, no sé, a veces uno repite palabras buscando sinónimos, etc. Y ahora con inteligencia artificial eso puede ser copiar y pegar, revisión y pegar de nuevo. Entonces hacerlo mucho más rápido. Pero también hay que tener un cuidado, que es el cuidado de la sobredependencia. O sea, así que la idea es que la inteligencia artificial me permita ser más productivo, pero para eso yo también tengo que ser una persona productiva.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, un emprendedor o una emprendedora, regularmente es una persona que tiene que luchar con la incertidumbre, tiene que trabajar mucho, ¿okay? Para obtener resultados, tiene que tratar de estar al día y ser muy claro en las cosas que quiere hacer y el objetivo, incluso día a día, para poder llegar a su objetivo final. Y eso no hay que perderlo. ¿Ya? Hay que saber también en qué momento desconectarse de la IA, en qué momento algo tiene que ser hecho sin inteligencia artificial. Es muy importante también eso, o sea, encontrar los espacios donde el sello humano es lo que te diferencia como emprendedor. Que no se pierda. O sea, es que si no, efectivamente la IA te va a reemplazar. ¿Ya? Y la inteligencia artificial no está hecha para reemplazarlo, de hecho es más, o sea, ChatGPT quiere que tú trabajes y ganes dinero para que le pagues $20 todos los meses. ¿Ya? Entonces, esto no está hecho para reemplazarte. Ellos tal vez lo podrían hacer para reemplazarlo, pero no es parte del modelo de negocio. Claro, el modelo de negocio es que nosotros ganemos más y como ganemos más, queramos pagar el servicio más premium posible. ¿Ya? Por lo tanto, eso es el consejo que yo daría. Ya, pero bueno. Y viendo ya desde el punto de vista que tú ya llevas un tiempo trabajando acá en la región de Coquimbo, ¿cuáles crees que son las oportunidades concretas para los emprendedores de acá de la región en cuanto al uso de la inteligencia artificial? Claro, mira, lo primero, obviamente, empezar a ocupar estos modelos, saber que estos modelos cada vez pueden producir nuevos tipos de datos, ¿ya? Cierto que esto se alimenta con datos y puede producir más datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, anteriormente los modelos de lenguaje, como el de ChatGPT, solamente producía texto, y ahora no, ahora puede producir imágenes, videos, ¿ya? Ahora pueden hacer acciones, ¿ya? Una cosa que parece ciencia ficción que se llaman los MCP, que es que tú conectas el modelo de lenguaje con otro servicio, por ejemplo con tu computador, y puedes realizar acciones dentro de tu computador, ¿ya? Y eso se puede hacer hasta hace un tiempo, era muy para programador, pero cada vez hay más servicios que no necesitas tener conocimientos técnicos. Por ejemplo, imagínate tener que la inteligencia artificial lea todos tus correos y después te diga, ya mira, no solamente tener los correos no revisados, así como los no leídos, sino que inmediatamente te muestre los prioritarios a responder los primeros 30 minutos de trabajo del día y después los otros tú los puedes responder con más tiempo. Así es. ¿Ya? O por ejemplo, hay ciertas cosas que la curva de aprendizaje es muy grande, pero que pasan dentro de un computador y que la inteligencia artificial lo puede desarrollar. ¿Ya? El diseño 3D, la animación, ¿okay? Todo lo que pueda correr dentro de un computador, en este momento con los NCP, con algún tipo de configuración, la inteligencia artificial puede crearlo y por lo tanto esa es la forma de aprovecharlo. O sea, buscar qué es lo que quieres hacer, buscar la mejor tecnología que responda a eso que tú quieres hacer, ver si esto es gratis, si es pagado, etcétera, ver más o menos qué es lo que vas a ocupar y luego aprender a usarlo, ¿ya? Y el aprender a usarlo es como andar en bicicleta, o sea, tienes que, De a poquito. que partir de a poquito, pero darle intensidad, ¿cierto? Y darle un lugar, darle una labor. Así. David, ¿tú crees que los avances de la inteligencia generativa van a revolucionar la forma en la que emprendemos de aquí a un par de años? Lo más probable es que revolucionen todo, no solamente cómo emprendemos, sino cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con el resto. Por ejemplo, tal vez yo antes emprendía y hacía cosas en la medida que yo tenía ciertas habilidades. Y ahora yo podría suplir alguna falencia o alguna habilidad que yo no tengo con la misma inteligencia artificial. Tal vez este discurso yo lo quisiera hacer mejor y por lo tanto con una inteligencia artificial después que lo mejore. O por ejemplo, nosotros hacemos muchas clases, las subimos a YouTube y YouTube inmediatamente hace como el doblaje en inglés. Entonces yo podría hacer mi misma clase, en este momento está en YouTube, disponible, es gratis. Tú puedes hacer la clase en español o el podcast en español y lo puede escuchar una persona en inglés y lo puede escuchar doblado con tu misma voz. No es como en el History Channel, así como que aparece otra voz, no. Es tu voz, pero hablando en otro idioma. Y eso va a hacer que, por ejemplo, si es que antes Internet nos permitía emprender más allá de las barreras de mi región, de mi comuna, de mi país, en este momento vamos a poder, por ejemplo, generar contenidos para distintas personas en el mundo. ¿Ya? Y eso es algo que hace que los emprendedores que estén en La Serena, en Coquimbo o donde sea, entonces tal vez podrían ser emprendedores mundiales, no solamente de sus productos, sino también de algunos
servicio, de conocimiento, de contenido, etc. O sea, esta cuestión se va a ampliar a todos los rangos. David, estamos ya casi terminando la entrevista o esta parte del capítulo, así que te quiero preguntar o te quiero pedir si es que puedes darle un consejo a los emprendedores y emprendedoras que están escuchando Ya. Ok. con respecto a la inteligencia artificial. Traten de aprender. ¿Ya? Yo creo que esto, mucha gente podría pensar que estas cosas, como actúan solas, hay que dejarlas solas, y no. El primer consejo es estar completamente al día. Travesía ahí hace un trabajo increíble, ¿cierto? Capacitando a emprendedores, nosotros como Innovación. Y ahí lo invito también a que nos sigan, que nos busquen. También estamos generando mucho contenido, y yo creo que este es un momento de aprendizaje. Esto es algo que está avanzando muy rápido, que hay mucho que aprender en muy poco tiempo, y por lo tanto hay que partir ahora. Y por lo tanto, para mí el primer consejo es tomarse esto en serio, aprender y luego identificar qué es lo que mejor te sirve para tu labor en especial. Perfecto, es súper importante estar siempre dispuesto y con las ganas de querer aprender cosas nuevas, porque así es el mundo del emprendimiento. O sea, uno se puede tener la idea, pero hay que aprender herramientas y estrategias para lograr el éxito con el negocio. Y aparte que todo se va profesionalizando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muchas veces se da el caso de que hay emprendedores que están muy enamorados de su producto y que lo encuentran así como que es hermoso, etcétera, y uno lo ve y no está al mismo nivel. O sea, como No dicen, es el mismo valor. no es el mismo valor, claro. Entonces a veces se confunde, como, oye, a mí me costó mucho hacer esto, entonces es muy valioso, pero la persona va a pagarlo en la medida de que esto es valioso para el que paga, no para el que lo crea. Hay muchas personas que se confunden eso, así como, oye, esto es hecho a mano, por lo tanto me costó mucho hacerlo, por lo tanto es muy caro. Y tal vez la persona al otro lado va a decir como, no, ¿sabes qué? Esto me gusta, pero no me gusta de este valor. O sea, me gusta más de otra manera. O me gusta, pero compraría si que fuera más accesible. Y por lo tanto, estas tecnologías nos van a permitir bajar algunos costos, y eso es algo como importante, aprender a ocuparlo para bajar costos. Buenísimo. David, se nos pasó el tiempo volando, estamos llegando al cierre de esta primera parte del capítulo, así que muchas gracias por acompañarnos y por enseñarnos todos estos tips tan importantes que yo creo que nos van a servir a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias David, nos vemos, y eso, sigan Innovación en redes sociales, siempre estamos ahí compartiendo también las publicaciones de David, así que síganos en las redes a nosotros. Nos vemos en el siguiente invitado. Bueno, y ahora que ya conocemos todos los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, tenemos un tremendo invitado para el día de hoy que ha desarrollado un negocio exitoso. Nos estaba contando que ha avanzado bastante acá en la región de Coquimbo y también fuera de la región. Así que bienvenido Carlos Araya, CEO de Tecnolab. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, que nos vienes a contar sobre la experiencia en cuanto a la innovación y el desarrollo, creando soluciones innovadoras con inteligencia artificial para combatir el cambio climático. Así que bienvenido Carlos nuevamente. Muchas gracias por la invitación y genial poder compartir con el tema tan árido que para mucha gente es la inteligencia artificial, que lo ven como tan lejano, y en realidad hoy en día es súper fácil de implementar y realmente hay un montón de posibilidades que uno puede hacer. Así es, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y conozcamos un poco más qué es Tecnolab. Cuéntanos un poquito ahí qué hacen. Nosotros somos una empresa de I+D. O sea, primero eso ya es raro. Somos una empresa de investigación y desarrollo que nos formamos 17 científicos de distintas especialidades. Tenemos desde astrónomo hasta ingeniero. Yo, por ejemplo, mi doctorado es en inteligencia artificial. Hay gente en temas de mecánica, etcétera. Y nos juntamos con el objetivo de desarrollar proyectos que fueran muy interesantes para nosotros, que no nos dejaban hacer en la universidad, y por eso nos juntamos. Y eso fue mutando a hacer muchos tips, explorando muchas ideas. Y como todas las empresas, la pandemia nos golpeó muy fuerte. Entonces lo que tuvimos que hacer es ver la sustentabilidad, pero de una forma distinta. Entonces ahí nos planteamos desarrollar tecnología para el tema del cambio climático. Y particularmente nos interesaba mucho el tema de la huella de carbono. Así que ahí empezamos a trabajar y con un apoyo de Corfo, que ha sido fundamental en el crecimiento de nuestra empresa.
logramos un financiamiento de una Innova Región y ahí desarrollamos un tema de cómo ir midiendo la huella de carbono y nos dimos cuenta de un montón de problemas, que justamente muchas tecnologías que estaban en la universidad no llegaban rápidamente a la industria y era por problemas de ingeniería. Entonces ahí nosotros encontramos un nicho que nos pareció súper interesante y nos empezamos a meter. O sea, a partir de esta oportunidad ustedes decidieron incorporar tecnología y ahí decidieron incorporar la inteligencia artificial. Claro, porque uno de los problemas que teníamos es que el proyecto teníamos que medir la huella de carbono y además determinar una compensación. Eso significa que teníamos que rebajar la huella de carbono de alguna forma. Entonces empezamos a buscar tecnología y con eso llegamos a las microalgas. Y las microalgas funciona muy fácil, es como un árbol, en el fondo toma dióxido de carbono y genera oxígeno, ¿ya? Pero es mucho más eficiente. Entonces vimos que esa tecnología era súper interesante, pero no salía de las universidades. ¿Por qué? Porque tiene un montón de problemas en temas de cómo escalarlo, el sistema productivo que tienen es complicado, el medio de cultivo que es el alimento también es súper caro. Entonces lo que tuvimos que hacer es que usamos varios procesos y varios conceptos de inteligencia artificial para distintas fases del proyecto. En la primera parte, que es lo que lo usa la mayoría de la gente, montamos un pequeño servidor y empezamos a hacerle preguntas y lo empezamos a entrenar para que nos enseñara a nosotros temas de agronomía y temas de biotecnología. ¿Ya? Porque en el equipo hasta ese minuto no teníamos nadie en el área biológica. Entonces durante 3 meses, levantamos todos los papers, toda la información y empezamos a aprender nosotros de cuáles eran los problemas que había. Entendiendo eso, contratamos a un doctor en microbiología que le planteamos nuestra hipótesis. Y dijimos, mira, estos son los problemas que hay que hacer, que hay que solucionar. ¿Por dónde crees tú que podríamos avanzar? Y él nos dio una asesoría experta, nos dijo, mira, trabajen en estos temas, que es el tema del cómo escalarlo, pero de una forma más fácil y mucho más barata, y cómo controlar mejor el sistema. Entonces ahí lo usamos en una segunda etapa, que tiene que ver que literalmente yo lo que hice fue con un proceso de simulaciones con inteligencia artificial, con distintos algoritmos, simulamos un laboratorio completo de microbiología. Qué interesante, igual cómo mezclan biología, naturaleza con la tecnología, con todo lo que es inteligencia artificial, o sea, son mundos que se complementan perfectamente. Y ahí cuéntanos un poco, hoy día, ¿qué relevancia tiene la inteligencia artificial para ustedes? Para nosotros es el centro de todo. En definitiva, nuestra empresa creció y todos los servicios que nosotros proveemos han sido diseñados y probados primero en modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, nuestros clientes que le colocamos bioreactores en el campo para que generen sus propios bioestimulantes, ellos a través de una aplicación que nosotros hicimos, sacan una foto, un modelo de inteligencia artificial analiza completamente el cultivo y te dice cuándo tú tienes que utilizarlo para riego, por ejemplo. Y eso nos evita irnos, porque tenemos clientes desde la primera hasta la quinta región. Entonces imagínate que alguien tiene un problema, tener que viajar, trasladar todo el tema de la huella de carbono con el personal, etc. Entonces eso nos ha alivianado mucho el tema de postventa. O sea, el postventa lo tenemos casi entero automatizado. Y como te decía, nosotros les vamos encontrando nuevas aplicaciones en base justamente a analizar más papers y analizar las tendencias del mercado con un modelo de inteligencia que nos va, en el fondo nosotros le decimos un Pepe Grillo, que nos va diciendo ideas, que lo vamos entrenando y vamos desarrollando nuevos proyectos en base a eso. Oye, entonces acá tú nos hablas de todas las oportunidades que han detectado en base a la inteligencia artificial, pero también ¿qué ha sido lo más desafiante de trabajar con una tecnología que la gente todavía ve como lejana, que el sector productivo igual de repente es medio reticente? Cuéntanos. O sea, para nosotros, entre comillas, fue, no digamos fácil el camino, porque dentro del equipo habíamos 2 que teníamos formación en el área. Entonces fue más fácil el tránsito. Probablemente la mayoría de las empresas no tienen esta facilidad, por decirlo así. Pero lo que complica muchas veces es que el avance va más rápido que tu desarrollo. Entonces, por ejemplo, tú estás entrenando un modelo y ese modelo al mes después cambió. Entonces tienes que empezar a hacerle upgrade a esa tecnología y a veces tú eres más lento del avance tecnológico que existe. Y van solucionando problemas que uno tiene. Entonces,
es un estar desarrollando y un estar actualizando al mismo tiempo. Es como súper vertiginoso. Para nosotros ha sido igual un desafío súper interesante. Por lo mismo, porque en el fondo lo que tratamos de hacer es que impacte todas las áreas de nuestra compañía. Es decir, por ejemplo, todos nuestros... las personas que trabajan con nosotros todos tienen cuentas de ChatGPT Plus, desarrollamos varios temas de trabajos colaborativos con herramientas de inteligencia artificial. Entonces tratamos de optimizar al máximo el trabajo, en definitiva, independiente que tenemos un trabajo en planta que es un tema más biológico, pero todo el trabajo intelectual que tenemos que hacer para desarrollar estos nuevos productos lo hacemos también con inteligencia artificial. Y también nos conectamos mucho con nuestros clientes. En el fondo, para nosotros es súper importante que el cliente nos defina las prioridades. Nosotros no es como la clásica de la universidad que desarrolla lo que ellos quieren. Aquí al revés, nosotros vamos y conversamos y gastamos harto tiempo en estar conversando con nuestros clientes, entender su problema y en base a eso empezar a buscar las herramientas y dar la solución. Y prototipamos con ello, que eso también es súper entretenido, que en el fondo le dejamos libre a varios clientes le hemos dejado abierto, entre comillas, el asistente para que ellos entiendan nuestra tecnología. Y ellos nos dan nuevas ideas con respecto a eso. Un caso genial que nos tocó fue que tenemos un cliente en Antoco, que es en la región de Atacama, en Copiapó hacia arriba, que es exportador de uva. Y en las épocas de verano se generan grandes picos de temperatura. Y en esos picos de temperatura la planta se estresa y por lo tanto deja de crecer y termina madurando. Por lo tanto no llega al calibre adecuado. Entonces mi cliente, como tiene drones, agarró nuestras microalgas y empezó a regar encima con los drones. Y con eso logró bajar 6 grados de temperatura. Y logró que efectivamente sus cultivos siguieran en el proceso natural. Entonces me dijo, oye, esto te puede servir muy bien para un bloqueador biológico, un bloqueador solar biológico. Qué interesante. Entonces ese tipo de en el fondo, como no es un sistema cerrado y nosotros alentamos a que nuestros clientes lo revisen entero, metan mano y todo lo demás, nos ha dado un montón de posibilidades de que vayan generando para nosotros nuevo conocimiento y lo vamos trabajando con ellos. O sea, es un trabajo súper personalizado y a la vez colaborativo, porque ahí van, entre Tecnolab y los clientes van como afinando las soluciones. Claro, es que en el fondo ellos nos dan los problemas y nosotros vamos viendo cómo los vamos solucionando con la tecnología. Y somos bien abiertos en el sentido que le mostramos cómo funciona. Es como bien... Todos nos dicen, no sé, que tienes que ser mucho más cerrado en algunas cosas, pero el beneficio que nos ha entregado ser súper transparente con nuestros clientes ha significado que ellos generaron un lazo de confianza súper potente, que nos ha permitido hacer mucho desarrollo y particularmente ellos también nos terminan recomendando con otras personas por lo mismo. Es que yo creo que eso igual es clave al momento que quieres generar, por ejemplo, que las personas se integren a un mundo que desconocen. Si está a puerta cerrada, probablemente no confíen. En cambio, ustedes tienen una estrategia totalmente distinta. Y en torno a eso, ¿cuál ha sido el mayor desafío para ustedes de tener o de incorporar inteligencia artificial en todo este proceso? ¿Hay algún éxito que te gustaría compartir o algún proyecto? Porque recién nos contabas este tema de las algas ahí con el exportador de uva, pero ¿hay algún otro proyecto que te gustaría destacar? Por ejemplo, lo que hicimos fue que nos dimos cuenta que la mayoría de los hidrogel, el hidrogel es un polímero que tú lo dejas en el suelo y funciona como los crecencios. ¿Te acuerdas? Sí, tú le echas agua y claro. se expande y después va botando el agua. Entonces, eso que en un principio es un concepto bien interesante para la agricultura en el desierto, nos dimos cuenta que genera un estrés en la planta porque después de cierto tamaño, la energía que gasta la planta en sacarle el agua es mayor de lo que le genera como beneficio. Entonces ahí había un equilibrio que había que hacer. Entonces nosotros lo que hicimos es, mira, aquí le faltan componentes que permitan que realice más de una acción. Y le fuimos integrando distintos tipos de microalgas y hemos logrado que con hidrogel, que hacemos biológico, le integramos el concepto de la microalga. Entonces ahora tenemos algo que dura durante 5 años en el suelo, en el terreno agrícola, le está ahorrando casi el 60% del agua y le está entregando todos los nutrientes a la planta. Entonces genera un shot de crecimiento espectacular. Entonces
Eso lo empezamos a analizar y entender porque varios de nuestros clientes nos decían, oye, hemos probado muchas tecnologías. Y muchos me decían, el hidrogel parecía una buena idea, pero no funcionó. O me significaba un montón de problemas. Entonces, al ir escuchando eso y ir concatenando cosas con la inteligencia artificial, porque eso es lo entretenido, que tú, por eso le decía la metáfora del Pepe Grillo. Él nos decía, oye, te dijeron esto. Y nosotros, por ejemplo, todas nuestras reuniones las tenemos en un sistema que nos va generando como alertas de problemas que nuestros clientes tienen. Entonces me lo va diciendo literalmente así en la cara, así, oye, un cliente te dijo esto, otro cliente te dijo esto, y te lo va recordando. Porque no dejan pasar nada finalmente. Claro, es que esa es la gracia, porque en definitiva cuando tú diseñas y tú tienes un equipo de trabajo y muchas veces estás enfocado en una solución, es como meterte en un bosque, después dejas de ver el entorno. Entonces esto nos permite tener esa mirada un poquito más amplia. Porque claro, somos una empresa de I+D, entonces lo que necesitamos justamente es eso, ir desarrollando, porque siempre entendemos que el proyecto puede ir mejorando. Entonces, eso no... Por eso te decía, y un mensaje como para los emprendedores, la inteligencia artificial, primero tienes que ver cuál es el rol que quiere que cumpla. Y luego busca la herramienta. La gente normalmente parte al revés, es decir, me meto en ChatGPT y veo qué puedo hacer con él. Sí. Esto tiene que ser al revés. Tú tienes que diseñar primero tu flujo de trabajo, entender qué proceso quieres automatizar o mejorar, y en base a eso empieza a buscar y empieza a analizar y empieza a entender cómo funciona. O sea, es un poco como hay que entrenarla para que nos sirva. Claro, porque en definitiva eso es, en términos, si tú lo miras, es una herramienta que te sirve cuando tú tienes claro los objetivos que tú quieres cumplir. Así es. Si no los tienes claro, la herramienta claramente no te va a servir. Y ese es el proceso que mucha gente no entiende. O sea, hay que ser como bien busquilla y ver como bien despierto para usarlo. Hoy en día, si uno empieza a mirar las plataformas, hay de todo. Por ejemplo, nosotros hacemos harto tema de trabajo con los niños. Nosotros, por ejemplo, con el Liceo Agrícola de aquí de Ovalle, no sé, ayer le enseñé a chicos que no habían visto nunca programación. En 2 horas les enseñé con inteligencia artificial a montar un servidor en Python, simular un proceso y hacer su primera red neuronal en 1 hora y media. Y los chicos me miran así como, ¿en serio vamos a hacer eso? Y les fui mostrando cómo integrando distintas cosas que son gratuitas hoy en día y no sabiendo nada de programación, pudieron implementar algo muy rápidamente. Entonces, eso, pero yo siempre les planteé el tema que tienes que tener súper claro cuál es el objetivo y cuáles son los pasos intermedios que la inteligencia artificial o la herramienta que vas a usar te va a ayudar. O sea, tienes que tener el flujo del proceso. Exacto. Exactamente, y ahí a partir de eso ver qué herramientas te pueden ayudar para automatizar, para mejorar, para solucionar, etcétera, porque al final puedes hacer de todo con la inteligencia artificial. Exacto. Y acá en la región de Coquimbo, una región que no está tan familiarizada con la inteligencia artificial, ¿cómo ustedes han explicado el valor de lo que hacen para poder conseguir clientes, para poder levantar financiamiento? ¿Cómo han logrado eso? En un principio, como todos, empezábamos a colocar como nuestro emblema la inteligencia artificial adelante. Pero como nuestros clientes son empresas agrícolas, en realidad a ellos no les interesaba cómo llegábamos a esta solución. A ellos lo que les interesaba era ver cómo el producto iba afectando o iba mejorando su cultivo. Entonces lo que fuimos cada vez minimizando el concepto de inteligencia artificial, y solo cuando el cliente me preguntaba, ¿pero cómo llegaste a esto? Recién le empezábamos a decir que esto funcionaba de esta forma. Pero en general el concepto de inteligencia artificial te puede jugar a favor o en contra, dependiendo del cliente. Y por eso es súper importante tener claro con qué valor le está entregando la inteligencia artificial a la persona, ¿ya? Porque en este rato gran parte del valor lo capturé yo al diseñar el producto. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo pasó a ser interesante para mi cliente? Cuando yo le pasé un asistente con el que él puede jugar y él puede entender y todo lo demás. Entonces ahí dijo, oye, sí, esto es interesante, y me empezaron a hacer preguntas de inteligencia artificial. Y nosotros hoy en día en nuestro chat, porque es un chat de WhatsApp, entonces muchos de nuestros clientes se ponen a conversar con él para entender mejor cómo funciona, cuáles son las microalgas que usamos. Le preguntan de todo. Y ahí también ustedes optimizan el tiempo porque tienen como bot
y el cliente a lo mejor a veces agendar una reunión es un poco más engorroso, entonces ahí tienes el chat y tienes la respuesta en segundos. Y lo bueno es que lo diseñamos de tal forma de que no sea invasivo para él, es decir, el WhatsApp está abierto para simplemente monitorear de vez en cuando cómo va el cultivo y generarle preguntas respecto de cómo se imagina él mejorando su productividad respecto con el producto que tenemos. Entonces algo como, siempre le decimos, es como tener un amigo el cual tiene muchas respuestas interesantes y que puedes conversar con él. Y termina ocurriendo así, hay varios que lo ocupan literalmente para ponerse a conversar, como para entender un poco mejor varias cosas. Oye, pero eso es súper bueno porque igual tú antes tocaste un tema que es súper importante, que hoy día tenemos disponible muchas herramientas gratuitas, que son bastante intuitivas o que hay que meterse más. Entonces, eso también es una oportunidad a todos los emprendedores y emprendedoras que hoy día nos están escuchando, que a lo mejor no conocen nada de inteligencia artificial, han escuchado el chat GPT y con eso es lo único que creen que existe. Entonces, también es un llamado que claro, que tú estás contando algo que mezcla biología con tecnología, desarrollo, pero para un emprendimiento más chiquitito igual pueden utilizar y pueden optimizar demasiados procesos o pueden solucionar problemas en torno a una tecnología que incluso es gratuita. Así que es como aperturarse y abrir a que no todo lo tienes que hacer o no todo tienes que estar detrás tú, porque también puedes delegar, y si puedes delegar en la tecnología es mucho mejor. Es mucho mejor. Sí, además que igual es gratis. Por ejemplo, el ChatGPT, que es como lo que conocemos todos, es gratuito, y a veces cuando estamos recién iniciando en esta aventura de emprender no tenemos tantos recursos o tanto equipo para ir desarrollando nuestras propuestas, así que igual es como hay una herramienta que está disponible y está llegar a usar. De hecho, los chicos jóvenes del equipo, en el fondo, hicieron ahora un spin-off propio, en el fondo, que está liderado por Felipe y Sebastián. Lo que están haciendo ahora es que a través de que ellos desarrollaron este asistente por WhatsApp, hay mucha gente que le ha dicho, oye, eso me serviría como un asistente de venta, ¿me puedes desarrollar eso? Entonces lo que están haciendo ahora con un integrador de API, que en el fondo es como un sistema que me permite conectar muchas cosas, que se llama Make. Ellos lo que hacen es que tú le planteas tu flujo de trabajo y te lo automatiza. Te lo automatiza completo, por ejemplo, y ya tienen una cartera de clientes interesante, porque emprendedores le están diciendo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me hicieran un asistente de venta para el celular. Súper bien, porque así tu hijo también ahí Sí, van desarrollando, y también, como dices tú, un spin-off, y siempre bajo la ley de Tecnolab, entonces una tecnología, claro, y van ampliando y cada vez más clientes. Y por eso te decía que era súper importante este Pepe Grillo, porque nos decía, mira, ahí hay algo. Entonces le destinamos algunos recursos y empezaron a desarrollar ese tema. Y hoy en día ellos están empezando a navegar por sí solos en un emprendimiento que están trabajando. Entonces, eso es lo que nos gusta a nosotros, que en definitiva todos entendemos el valor de las herramientas que estamos usando y tenemos que ir viviendo para qué lo vamos a seguir utilizando y cuál es el valor que le damos al cliente, porque nosotros siempre colocamos al cliente adelante. Entonces, cuando vemos que realmente le estamos generando mucho valor, ahí realmente empezamos a concentrar un poquito más los esfuerzos, porque hay muchas cosas que a uno le gustan. O sea, yo soy informático, un montón de cuestiones que a mí no me interesa, y pudiera programar y hacer un montón de cosas, pero no necesariamente le va a servir a alguien. Entonces, eso es súper importante para los emprendedores. No se enamoren de su solución, que suena muy repetitivo y suena muy cliché, pero en definitiva, si yo te mostrara todos los prototipos, 25 prototipos para llegar al que está ahora, y cuando llegábamos en mi cliente, algunos me decían, oye, eso mira, tiene problemas de esto, no empezar a discutir, sino que efectivamente tomarlo como un insumo importante para cómo rediseñar tu producto, porque hay emprendedores que se enojan. Es un mantra, no enamorarse ahí de... Sí, y es verdad, o sea, uno lo vive, porque en definitiva, si tú te pones a enfrentarte a tus clientes, en el fondo lo que estás haciendo es tratar de simplemente imponer tu opinión, por muy experto en el tema que tú seas. Tú le tienes que solucionar el problema a él. Buenísimo. En el fondo. Ese es el valor, en definitiva, de emprender. Y la clave de pivotear es eso.
Sí, y tiene que ser barato, corto, y por eso para nosotros siempre lo tratamos de hacer con las herramientas que están disponibles, que sean baratas. Hacemos ciclos muy cortitos de desarrollo y probamos, y nuestros clientes, lo otro bueno, es que nuestros clientes ya se dieron cuenta que esa es nuestra forma de ser, y los vamos metiendo en distintos proyectos y ellos van probando distintas tecnologías. Entonces, por ejemplo, ahora estamos desarrollando temas con paneles solares, estamos viendo el tema que te decía de automatizaciones, estamos viendo otros temas, y que a través de un hilo conductor que tiene que ser este tema de cómo mejorar el mundo para ir disminuyendo la huella de carbono, les vamos agregando valor a los distintos clientes. Totalmente, hay un propósito. Sí, ese Carlos, es el propósito. Tenemos una sección sorpresa aquí en nuestro Ok. podcast, así que te vamos a invitar a contarla firme. Ya, sí, no hay problema. Así que tenemos esta tómbola, Ujú. yo la voy a revolver, le vas a pasar la pregunta a Claudia Ok. y ella te va a hacer la pregunta incómoda sobre emprender. No la puedo leer antes. Te tiene que tomar por sorpresa. Ok. Ya, Carlos, ¿estás preparado? Sí, Ya. siempre. ¿Cuál es tu relación real con el dinero hoy? Hoy en día para mí el dinero es una herramienta, porque antes era un objetivo, un propósito, y hoy después de varias cosas que me pasaron en la vida, me di cuenta que el dinero va y viene, o sea, no es lo relevante en la vida. Lo que importa es cómo tú vas construyendo un camino que para ti sea divertido, entretenido, apasionante. Porque llegó un minuto en donde yo trabajaba como empleado, en el fondo. Yo era director de investigación de una universidad, pero me costaba un mundo levantarme en la mañana. O sea, tenía un muy buen sueldo, era un cargo que para los investigadores era el culmine de tu carrera, y yo lo logré en muy poco tiempo. Pero el estrés que me generaba, la insatisfacción estaba bien pagado, pero para mí no era lo mío. Entonces, y de verdad, uno cuando da un paso al costado se da cuenta lo que efectivamente el valor de tu libertad y el valor de desarrollar las cosas. Claro, uno muchas veces baja su calidad de vida respecto momentáneamente con el dinero, pero hoy en día me di cuenta que las decisiones no pueden ir por el dinero. No es un factor hoy en día, ni en la empresa ni en mi vida personal, el dinero. Tiene que ver con eso de que yo me levanto todas las mañanas con ganas de hacer cosas, y eso es mi mejor indicador de que estoy haciendo las cosas que me hacen feliz. Y eso es parte también del crecer. Mucho cuando somos jóvenes decimos, oye, quiero ganar mucha plata, quiero hacer esto, y se enfocan en eso. Pero después te das cuenta de que no es, o sea, a mucha gente hasta el día de hoy le puede ser atractivo. Pero en mi caso en particular, por un montón de vivencias personales que tuve, la realidad me pegó en la cara, y me di cuenta que realmente a veces disfrutar cosas pequeñas es lo que te hace ser feliz. Y siempre me río con mi señora porque me dice, oye, y de hecho, por ejemplo, Boris me decía muchas veces, oye, a ti te pagamos por pasarla bien. Y era como, y pasó a ser un mantra. O sea, mucha gente me dice, oye, yo veo que tú la pasáis súper bien en esto, andáis haciendo lo que te gusta y todo lo demás, y andáis como súper contento y relajado. Sí, ahora puedo decir que eso es verdad. Antiguamente no, porque antiguamente estaba súper estresado y haciendo un montón de cosas que no me gustaban hacer. Pero hoy en día sí. Hoy en día puedo decir que efectivamente, y un consejo a los emprendedores, que nunca el dinero en el fondo es parte de un proceso, pero no puede ser tu meta el dinero. O sea, lo peor que puede ocurrir, porque a la larga lo que te va a hacer es que te vaya a poner a pensar en el costo, en otras cosas que no son relevantes. ¿Cachai? Tienes que ver con quién le estás agregando tú, porque al final los negocios son entre seres humanos. Y tú te das cuenta cuando impactas en otra persona. Tú lo ves, o sea, tú ves cuando tu cliente está realmente feliz contigo y tú ni siquiera le dices que te recomiende y te empieza a recomendar. Claro, no, tienes toda la razón. Y sabes que también una persona con doctorado científico es súper raro que también hable así como con esta felicidad. Así que felicidades por estar en Gracias. este lugar, en este camino. Esperemos que todos algún día lleguemos también a esa plenitud, sobre todo nuestros emprendedores. Y como ya estamos llegando casi al fin del programa, te quería preguntar cuáles son los sueños con Tecnolab. O sea, de hecho ayer lo conversábamos con mi señora y decíamos, nosotros queremos ser el primer centro de investigación privado de Chile. Ese es como nuestro, si tú me dices, mira, si yo me pudiera morir feliz, en el fondo sería un lugar en donde la gente puede ir a prototipar sus ideas
pero que no tengas las restricciones de muchos lugares. Es decir, que tú puedas ir a crear cosas. En su minuto lo traté de formar con un Fab Lab, pero me quedó chico. Entonces ahora quiero hacer algo mucho más grande, pero que sea 100% privado y el emprendedor puede ir a hacer su desarrollo, incluso su negocio si quiere hacerlo. Qué Así entretenido. O sea, y con la pasión y todos los avances que han tenido, no nos queda duda de que se puede lograr. Estamos en eso, estamos Sí. trabajando por eso. Así que de verdad les agradezco el espacio, la instancia y a mí siempre me gusta dejar un mensaje que los emprendedores vean que independiente del lugar donde comiences, tú tienes que tener claro tu meta y definir los pasos que sean secuenciales y cortos. Porque hay mucha gente que se desanima en el tema del emprendimiento porque solo está pensando en el final. Esto es paso a paso, hay que ir construyendo las cosas, porque si no se te hace muy largo el camino. Y si no lo disfrutas de verdad, mejor vuelve a emplearte, porque este es un camino en donde vas a recibir cosas muy dulces, pero también mucho tema de problemas. Entonces eso para mí es súper importante, decirle a las nuevas generaciones que esto no pasa en tan corto tiempo. Esto es un trabajo de largo aliento que tiene que irse constituyendo de una forma que para ti sea parte importante de tu vida y que te permita lograr tus objetivos como persona también, no solamente el negocio, sino como persona. Así que si no me cortan voy a seguir hablando. Muchas gracias, Carlos. Lo que tú estás entregando de verdad es un mensaje muy significativo para las personas que nos escuchan, Gracias. porque de repente siempre reciben mensajes que son los como vamos, tú puedes, pero también es importante desde la experiencia contar que esto es lo que necesitas, porque si no te vas a cegar, te puedes perder. Así que ser resiliente, tener un propósito es clave para todos los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando. Así que muchas gracias por venir de verdad, por a la este invitación. cuarto capítulo de La Travesía de Emprender Podcast. Nosotros estamos muy contentas de recibirte. Gracias, Carlos. Ha sido un capítulo lleno de información. Nosotras hemos aprendido un montón Muchísimo. en este capítulo, así que muchas gracias. Gracias. Que estén muy Gracias, bien. Carlos. Muchas gracias. Y gracias también a quienes están viendo y escuchando este episodio. Nos vemos en el próximo episodio en octubre y que tengan unas excelentes fiestas patrias. Wow. Chao, Sí. chao. Chao. Chao, que estén bien. Que estén bien.